grabar. Vale, pues me imagino que todo el mundo está ya, que nos oís. Primero de todo, muchas gracias por estar aquí en este taller. Yo soy Alejandro Gómez, soy de la Fundación Valencia Clima y Energía, de una fundación del Ayuntamiento de Valencia. Y bueno, hoy estamos aquí varias entidades públicas para presentaros, pues bueno, diferentes iniciativas y diferentes, digamos, oportunidades que desde el Ayuntamiento de Valencia, desde la Generalitat, hay en marcha para ayudaros a ahorrar dinero y ahorrar energía en las rehabilitaciones de vuestras casas, antes, durante y después de rehabilitar vuestras casas. Entonces, bueno, el mensaje que os queremos dar justamente es a la gente que estéis aquí, que la mayoría seréis del Cabañal Cañamelar, os queremos dar el mensaje que si tenéis proyectos en marcha o proyectos en la cabeza de reformar vuestra vivienda, de reformar vuestra casa, o incluso si ya lo habéis hecho, pues que tengáis información relativa al ámbito de la energía para que podáis aprovechar pues, diferentes subvenciones o líneas de ayudas que hay en marcha o directamente para que consideréis la parte de reforma energética cuando vais a hacer una rehabilitación y así aprovechéis las obras para sacarle el mayor partido, el mayor jugo y eso luego pues repercutirá en vuestras facturas y repercutirá en el confort que tendréis en la vivienda, con menos frío, menos calor, menos ruido, mejor calidad de vida en general. Y además queremos dar consejos y aplicaciones para maximizar esos resultados. Es decir, una vez tenemos la reforma, qué buenos hábitos y qué acciones y qué cosas del día a día podemos tener en cuenta para sacarle el máximo resultado a esa reforma y seguir en la misma línea de ahorrar en las facturas y ahorrar energía y también pues ahorrar emisiones de CO2 al planeta. Entonces, bueno, vamos a ir dando paso a las diferentes ponencias. Podéis ir dejando vuestras dudas en el chat y al final pues intentaremos resolver las preguntas que vayan saliendo. Lo digo porque van a ser, ya visteis en el programa, me imagino que hay bastante información, digamos, condensada en la jornada. Van a ser ponencias bastante cortas, entonces la idea es que después en el chat y en la ronda de preguntas final pues también podamos alargarnos y aclarar las cosas que hagan falta. Además de luego, pues cada una de las entidades, por supuesto, podéis contactar con nosotros y nosotras y seguiremos hablando del tema. Vale, pues en primer lugar doy paso a Vicent Gallard. Vicent Gallard es el gerente de Plan Cabañal Cañamelar, que me imagino que muchos de vosotros ya le conoceréis. Es una oficina de Cabañal Cañamelar que se encarga bueno, de fomentar la rehabilitación de las viviendas y los edificios del barrio y, entre otras cosas, también de gestionar las ayudas del ARRU, que son ayudas económicas para ejecutar esas reformas de viviendas. Así que nada, Vicent, cuando quieras, puedes probar a compartir pantalla y empiezas. Vale, ya la vemos. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, nada, buenas tardes. Soy Vicente Gallard, soy el gerente de Plan Cabañal. Somos una oficina de proximidad que estamos en el centro del barrio, concretamente en la calle La Reina, 105. Estamos actuando a distintos niveles de relaciones en cuanto a interlocución de los vecinos con las distintas administraciones, al tiempo que colaboramos tanto con el Ayuntamiento como con la Generalitat para la puesta en marcha de algunas de sus
actuaciones y somos ventanilla única de la Generalitat Valenciana. A ver, la presentación que iba a hacer básicamente es explicar lo que ha sido la campaña del ARRU, de las ayudas de rehabilitación que se pusieron en marcha en el 2016 y explicar las ayudas que se van a poner en marcha. Esperamos que se aprueben las bases en las próximas semanas. Digo que se aprueben las bases y, por tanto, lo que voy a enseñar va a ser un poco anticipo de lo que aún no está aprobado, pero supongo que se aprobará tal como lo voy a presentar. Empezar por decir que para aquellos que han desarrollado algún proyecto, pero también para los que van a empezar a desarrollar algún proyecto en este momento, la legalidad urbanística con la que está el barrio continúa siendo la que se aprobó en 2016, las normas urbanísticas transitorias de urgencia, y por tanto cualquier duda a ese nivel hay que remitirse a estas normas. Si se entra en la página de información urbanística del ayuntamiento, las fichas de información urbanística se refieren a estas normas transitorias. Un tema de entrada muy a considerar en estas normas es la gran cantidad de propiedades protegidas que hay en el barrio y que, como veremos al final, pues de alguna forma el hecho de esta cantidad de propiedades protegidas puede tener algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de poner en marcha especialmente temas de paneles fotovoltaicos, ¿no? Pero lo comentaremos al final. Bien, esto es lo que fue el ARRU1, que se aprobó en el 2000, se puso en marcha en el 2016. Significó una inversión total de 14 millones, de los cuales los propietarios pusieron un poco menos de la mitad, los propietarios particulares, y el resto se repartió entre la aportación del Ministerio, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. Con estas aportaciones se hicieron obras de rehabilitación, de edificación y de reurbanización de calles. Básicamente, estos son todos los proyectos que se pusieron en marcha. Como veis, en amarillo, el tono ese verdoso claro, serían las calles que se han urbanizado en base a las obras, al presupuesto del ARRU. Y las parcelitas que están de color azul serían edificios públicos y los que están en tono verde oscuro serían todos los proyectos privados de particulares que se pusieron en marcha. Se pusieron en marcha 100 y pico, no sé, creo que son 130 y tantos proyectos, lo tengo por aquí. Este sería el total de expedientes de particulares que se pusieron en marcha. Como veréis, la mayor parte fueron proyectos de rehabilitación de edificios. A veces no era o la mayor parte no eran rehabilitaciones integrales, pues a lo mejor había quien simplemente ponía un ascensor, había quien hacía obras en la fachada, en la cubierta, otros hacían rehabilitaciones integrales de edificios que estaban totalmente en desuso, que no estaban habitados con anterioridad. Y por último, se pusieron en marcha 13 proyectos de reedificación, todos ellos de viviendas unifamiliares, que habían sido hasta ese momento solares en el barrio. Las ayudas que se impartieron, estas ayudas afectaron las de rehabilitación a 538 familias que recibieron una media de 6.000 euros cada familia de ayudas, y las de reedificación, o sea, las de obra nueva, afectaron a 13 viviendas unifamiliares y recibieron 30.000 euros de ayudas cada una de ellas. Bien, esto era todo lo que quería comentar. El ARRU1 estamos finalizando, hay de tiempo para acabar las obras hasta finales del año que viene, porque se ha prolongado el plazo.
pero bueno, la mayor parte de los expedientes están ya acabados o ya con la tramitando la calificación definitiva. En cuanto a la RU2, aunque se firmó el acuerdo hace ya unos años, no se ha puesto, se está empezando ahora a poner en marcha. La previsión, como veis, el presupuesto es menor. En el otro hablábamos de un coste total de las actuaciones de 14 millones. Este son 8 millones. También es cierto que en los 14 millones incluía obras de reurbanización de calles, lo cual no afectaba a la rehabilitación o reedificación de inmuebles. Los 8 millones son íntegros para reedificación y rehabilitación. En principio, los números con los que se ha calculado ese coste, de alguna forma hay que hacer una estimación al principio, pues se ha contado que alcanzará a 10 viviendas de nueva construcción y unas 170 viviendas de rehabilitación, será la afección. Luego, en principio, ya estamos siendo conscientes de que va a tener un impacto menor que el anterior, puesto que el presupuesto con el que se dispone por parte de los convenios que se firman es menor. Las actuaciones que contemplan estos ARRUs vienen reguladas en el Plan Estatal de Vivienda, en el decreto del 106 de 2018, y se engloban en estos tres grandes apartados. Obras de mejora energética, obras de mejora de la seguridad y utilización y accesibilidad de viviendas, y obras o trabajos de mantenimiento e intervención en las viviendas unifamiliares, o sea, edificios que sean unifamiliares, o también en edificios que sean plurifamiliares, y en esos casos incluiría no solo a los elementos comunes de ese edificio, sino también incluiría a las viviendas que conforman el interior de esos edificios. O sea que se pueden hacer reformas de cuarto de baño, de cocinas, de edificios plurifamiliares, pero si no hay ningún cambio de última hora, en principio el arranque del expediente tiene que partir de que haya unas obras en los elementos comunes. Es la comunidad de propietarios quien inicia el expediente. Hay obras en elementos comunes y después los distintos propietarios también pueden hacer obras en el... Es importante tener en cuenta esto en cuanto al informe de evaluación del edificio. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque las obras subvencionables podrán estar iniciadas antes de la solicitud de las ayudas. O sea, pueden estar en este momento ya iniciadas las ayudas, aunque no haya salido a la convocatoria. Pero sí que es importante que las obras no se inicien antes de haber presentado telemáticamente el informe de evaluación del edificio, ¿vale? Y de igual modo, las obras no pueden estar finalizadas antes de presentar la solicitud, teniendo en cuenta que las obras se entenderá que están finalizadas cuando se presente el certificado final de obra de las mismas, ¿no? Ese es un tema importante, ¿no? O sea que además sería lo lógico, ¿no? Primero se hace el informe de evaluación del edificio, en función de ese informe se redacta un proyecto, se pide una licencia y se solicitan las ayudas, ¿no? Otra cosa es que haya gente que ya ha empezado, que a lo mejor no ha solicitado, que ha empezado y ya tiene la licencia de obras, pero ahora se encuentra con la posibilidad de pedir las ayudas y entonces necesita realizar el informe de evaluación del edificio. Hay otro tema importante referido al informe de evaluación del edificio, es que necesariamente la intervención deberá incluir aquellas actuaciones calificadas como urgentes en este informe. Es decir, no puede ser que en un edificio haya un problema estructural y alguien pida ayudas para pintar la fachada, ¿no? Esto es de puro sentido común. Bien, para tener clara la complejidad de cómo hay que plantear estos proyectos, estos son los impresos
que aparecerán en la convocatoria, que ya están disponibles desde la Consellería. Hay que separar las obras de los elementos comunes del edificio de la parte de elementos privativos. Y hay que hacer una separación un poco complicadita, ¿no? De lo que es el desglose del presupuesto. Hay que separar el presupuesto en 3 grandes apartados que responden a estos 3 apartados que hemos hablado antes, a las actuaciones de conservación, a las actuaciones de mejora de calidad y sostenibilidad y a las actuaciones de accesibilidad, y en cada una de ellas vemos que hay que desglosar el presupuesto en los subapartados estos que aparecen aquí, ¿vale? Y por otro lado, hay que poner los honorarios que corresponden a esas actuaciones, siempre hablando de los elementos comunes del edificio. Los elementos privativos, en principio, se trata de, en cada apartado de estos, poner el presupuesto de todas las obras que se hacen en el interior de la vivienda, separándolas en estos 4 apartados: obras de habitabilidad, instalaciones, ahorro energético y accesibilidad. Y por otro lado, los honorarios. Luego, los honorarios, tienen que estar separados los honorarios de los elementos comunes y los honorarios que corresponden a cada una de las viviendas. Unos honorarios que formarán parte de un único proyecto, pero se tienen que desglosar para poder rellenar estos impresos, porque después las ayudas serán proporcionales a estos desgloses. ¿Vale? Esto es un poco complejo. ¿De qué estamos hablando las ayudas? Bueno, estamos hablando de unas ayudas del Ministerio y de la Generalitat Valenciana. En el caso de las ayudas del Ministerio, en términos generales, alcanzan al 40% del presupuesto, y salvo dos casos particulares, y es que haya familias que conforman ese edificio, o si es una vivienda unifamiliar, en el caso de la vivienda unifamiliar, pues que haya unidades familiares cuyos ingresos sean inferiores a 3 veces el IPREM. En ese caso, el porcentaje del 40 se ve incrementado hasta el 75% del presupuesto, ¿vale? Y también en aquellos casos en que se hacen obras de accesibilidad, aquellas viviendas en las que reside alguna persona discapacitada o mayor de 65 años, también la parte del presupuesto correspondiente a la accesibilidad, las ayudas correspondientes a esa parte serán del 75%, ¿vale? Estos límites, estos porcentajes, lógicamente no son hasta el infinito del presupuesto, tienen una limitación, y son que si no se alcanzan los objetivos de reducción de demanda energética, que ahora veremos, el tope es de 12.000 euros por vivienda. O sea que estamos hablando del 40 o del 75% del presupuesto, pero hasta un máximo de 12.000 euros por vivienda. Si se alcanza. En caso de no alcanzarse, ese tope se quedaría en 8.000 euros por vivienda. O sea, el porcentaje sería el mismo, pero el tope máximo por vivienda baja sustancialmente. Vemos que baja, es una tercera parte, ¿no? Lo que baja. Los locales comerciales también tienen unas ayudas. En el caso de que se consiga la rebaja esta energética, 120 euros metro cuadrado, en el caso de que no se consiga, 80 euros. Esto es una novedad respecto a las ayudas del ARRU anterior. En los ARRUs anteriores no había esta escala. Todo el mundo recibía las mismas ayudas. En el caso de las obras de nueva construcción, el tope ese del 40 o del 75 está en 30.000 euros por vivienda. Aquí no hay un criterio energético más que el que marca el código técnico de la edificación, ¿vale? Por otro lado, están las ayudas de la Generalitat Valenciana, y lo que hacen es incrementar al 40% que
que hemos explicado antes, o al 75% que hemos explicado antes, con los topes que estábamos hablando, incrementan un 20% más la ayuda del presupuesto y con unos topes, en este caso, de 6.000 euros por vivienda, si se alcanzan los objetivos de reducción de demanda energética y de 4.000 euros si no se alcanza. De forma que, bueno, si se alcanza la suma de las dos, estaríamos hablando de 12 más 6, 18.000 euros por vivienda, y si no se alcanza, estaríamos hablando de 8 más 4, 12.000 euros por vivienda en cualquiera de los casos. Y en el caso de nueva construcción, estamos hablando de 15.000 euros. Como aquí no hay ningún requisito más que cumplir el código técnico, estamos hablando de que en nueva construcción una vivienda unifamiliar va a tener 45.000 euros de subvención, frente a los 30.000 euros que tenía la convocatoria pasada, porque la Generalitat Valenciana antes no daba ayudas para la nueva construcción. Bien, ¿cuáles son esos criterios que nos permiten saber si estamos en un nivel de ayudas o en el otro? Pues hay unas partidas del presupuesto que se consideran que son las que van a contribuir. La parte del presupuesto que tenga mejora de la envolvente térmica, que tenga que sean obras en la instalación de calefacción o que sean obras en utilización de energías renovables, eso es parte del presupuesto, se tendrá en cuenta. Y entonces, con las mejoras que se consigan con esas tres presupuestos, debemos conseguir reducir la demanda energética, en el caso de la Comunidad Valenciana, en un 20%. ¿Vale? O sea que si con esos tres capítulos del presupuesto conseguimos bajar la demanda energética un 20%, estaríamos en el nivel de los 12.000 y de los 6.000. Si no, nos quedaríamos en los 8 y en los 4. Bien, la otra vez, en principio, hubo ayudas para todo el mundo. Esta vez, como que prevemos que no va a haber ayudas para todo el mundo, tenemos ya una lista de gente que nos ha llamado interesada en las ayudas de más de 300 personas. Entonces, prevemos que habrá más solicitudes que posibilidades. Hemos establecido una baremación para que sea competitivo a la hora de adjudicar y asignar las ayudas. La hemos confeccionado en base a estos 5 apartados que ahora pasamos a explicar. El primero, lo primero es explicar cuál es el ámbito. El ámbito es el mismo que la otra vez, es todo el ámbito de lo que normalmente se conoce como Cabañal Cañamelar, o sea, desde Serrería hasta la orilla del mar, desde Taronchers hasta Mariano Cubells, por donde pasa el tranvía, ¿no? Este sería el ámbito. Cualquier edificio de viviendas dentro de ese ámbito, en principio, va a poder solicitar ayudas. Uno de los criterios para baremar es el interés desde el punto de vista patrimonial que tenga la zona en la que está el edificio. Hemos dividido en 3 zonas dentro de lo que es el conjunto histórico protegido, que serían las 3 zonas que tienen algún color aquí. Entonces, la zona 3 es la zona BIC, que es la que tiene mayor valor patrimonial, le asignamos 3 puntos. La zona 2 es la que el nuevo planeamiento considera bien de relevancia local, le asignamos 2 puntos. Y la zona que ponemos con un 1 es el resto de la parte del barrio que está considerado conjunto histórico protegido. El resto, la parte que está en blanco, no sería conjunto histórico protegido y en principio no le asignaríamos ningún punto por este concepto. Otro aspecto a tener en cuenta para asignar puntos en la baremación es la necesidad de regeneración que tiene el barrio. Esta huella verde es la huella de lo que significaban todas las demoliciones que tenía previsto el antiguo plan de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, y es donde lo que normalmente la gente cuando habla de la zona cero, ¿no? La zona cero del Cabañal. Bueno, pues la zona cero del Cabañal sería esta zona que aparece aquí verde, ¿no? Entonces queremos
fomentar que se concentren en esa zona expedientes de regeneración, de rehabilitación y de reconstrucción. Y después hay un tercer criterio que sería la vulnerabilidad socioeconómica. La vulnerabilidad socioeconómica no tiene tanto que ver con los ingresos de quien solicita las ayudas, sino en cuanto a los criterios que maneja el Ayuntamiento de Valencia en distribuir una serie de áreas en el conjunto de la ciudad en cuanto a su vulnerabilidad. O sea, es un área, no son, se supone que en esta zona se concentran personas, familias con un alto nivel de vulnerabilidad. Y por tanto, en esta zona, pues también se prima que hayan actuaciones, ¿no?, para regenerarla. Había que establecer algún criterio de ese tipo, ¿no? Entonces, la zona roja, que coincide con la zona de la prolongación, es donde más dice el ayuntamiento que hay familias vulnerables. Luego ahí vamos a concentrar más puntos. Y después está la zona 2, que sería una zona potencial, lo que el ayuntamiento denomina potencialmente vulnerable. Bien, los otros dos aspectos son la edad del edificio. Los edificios más antiguos les asignamos más puntos, anteriores a 1936, y los más recientes, que serían entre el 67 y el 88, menos puntos. Me parece recordar que edificios posteriores al 88 creo que ya no tienen derecho a ayudas por el Plan Estatal de Viviendas. Y después, por último, el último criterio serían que hemos dicho al principio que había un catálogo de edificios protegidos, pues bien, también a nivel particular el nivel de protección de ese edificio en concreto también es algo que nos parece interesante a valorar a la hora de seleccionar los proyectos. Sumando todos estos puntos, ordenaríamos las propuestas. Bien, en este momento estoy terminando ya, en este momento se está tramitando el PEC del Cabañal, el nuevo planeamiento del Cabañal, y únicamente quería resaltar, en este momento está en la Consellería de Cultura, y únicamente quería resaltar dos aspectos de las ordenanzas que tienen que ver con el tema este de la puesta en marcha, sobre todo de las placas fotovoltaicas. Y que son estos dos apartados que podrían sufrir alguna modificación, ¿no?, en su paso por la Consellería de Cultura, pero bueno, es lo que dicen en este momento, ¿no? Y es que yo entiendo que esto es una especie de error, porque habla de la fachada y aquí en cambio nos habla de la cubierta, pero bueno, al final aquí lo explica. La ubicación de las placas solares será adecuada para que no sean visibles desde la vía pública. O sea, en principio no se admite de entrada que se vean desde la vía pública. En caso de que estas ubicaciones sean inviables, o sea, se colocarán integradas en el faldón de la cubierta no recayente a la fachada principal o en la azotea transitable y demás. Y también podrán ubicarse en las condiciones establecidas en el artículo este, ¿no? O sea que en principio se trata de ponerlas en lugares que no sean visibles desde la fachada, que básicamente es el faldón interior de la cubierta o en terrazas planas, ¿no? Y el otro lugar al que se refiere la normativa es la posibilidad de colocarlo en medianeras. Esto es un poco un contrasentido respecto a la anterior. O sea, no se puede poner en un faldón recayente a fachada y en cambio podemos poner toda una medianera que se verá desde la calle, lo podemos poner, ¿no? Únicamente con este reparo, ¿no? Dice siempre que se compongan como un tratamiento de fachada, o sea, que hay que ponerlas allí de una forma, digamos, compuesta, ordenadas, como si la medianera esa fuera una fachada más del edificio. Bien, nada, con esto termino y agradeceros vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Vicent. La Bueno, verdad es que, bueno, unas dejo. ayudas súper... Sí, deja de compartir si quieres y así pasamos a la siguiente. Y perdona las interrupciones, pero Sí, bueno, sí. parece ser que hay gente que no tiene otra cosa más interesante que hacer Ya, ya. que entrar en estos eventos a molestar. Así que nada, decía, unas ayudas la desde la RUR súper interesantes, como habéis visto, un montón de dinero disponible para seguir rehabilitando el barrio, que ya
los que vivís ahí pues lo veréis con vuestros propios ojos cómo el barrio cambia por semanas y por meses. Pero bueno, más aún con esta segunda convocatoria de la RUR, y os animamos a que os informéis y que la solicitéis, por supuesto. Pasamos a la siguiente ponencia, que es de Javier Siles, técnico de la Oficina de la Energía, bueno, que nos va a explicar un poco cómo ahorrar energía en nuestra casa antes y después de una reforma. Javier, cuando quieras. Pues buenas tardes, bona vesprada a totes y a tots. Conforme os ha dicho Alejandro, soy el técnico que me toca llevar el área de eficiencia energética aquí en la Oficina de la Energía, que os voy a presentar un poquito muy por encima de lo que se trata, ¿vale? Y nada, desde ya deciros que estáis todas y todos invitados a venir aquí, porque tenemos puerta abierta continuamente, hacemos más horas que nadie en este ayuntamiento, sobre todo con la ilusión de daros eso, contestación a muchas de las preguntas y más en este tema que vengo yo a tratar hoy, ¿vale? Lo que queremos es que se aproxime esta cuestión un poquito de la eficiencia energética más al ciudadano, ¿vale? Voy a compartiros una presentación muy rápido que he presentado, aunque hoy el objetivo, si no me equivoco, Alejandro, era presentar nuestra guía de eficiencia energética, ¿no? Pero primero voy a dar una pinceladita de lo que hacemos en la oficina, ¿vale? Comparto pantalla. Venga, y arrancamos directamente. ¿Veis mi pantalla? ¿Se ve? Vale. Sí, sí que se ve. Vale, pues nada, contaros muy por encima, ¿vale? Este material que vais a ver es un poco un extracto del taller de rehabilitación que hacemos desde hace ya una sesión, el mes pasado, y vamos a estar haciendo, si no me equivoco, hasta el mes de junio, ¿vale? Estáis todas y todos invitados. Luego, si puedo, por el chat os dejaré el enlace a nuestra web donde os podéis inscribir y participar si queréis. Pues nada, pertenecemos a Valencia Clima y Energía, aquí está mi oficina y somos una parte dedicada a estos temas del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Lo que damos es asistencia técnica al ciudadano. Aquí veis nuestra oficina, estamos en José María de Haro, 9 y 11, muy cerquita del Cabañal, justo al otro lado, ¿vale? Ya entrando por Blasco Ibáñez y nada, nos tenéis aquí. Recalco el tema de que somos una oficina, como veis ahí, muy transparente, muy abierta, con un horario extensísimo para atender cuestiones de las 4 ramas que os voy a comentar por encima. Bueno, estos son un poco unas pruebas que tenemos por aquí. Luego no sé si os compartirán la presentación, pero que vienen a decir que la propia oficina de la que os acabo de hablar ha tratado de dar respuesta a esto que las personas quizá que están participando aquí en esta jornada pues están buscando soluciones, ¿no? El edificio en el que estamos trabajando a mí me sirve continuamente para explicar aquello que las personas necesitan saber al respecto de medidas de eficiencia, ¿vale? Está muy bien planteado desde ese punto y se agradece la verdad con el día a día. Por eso os voy a invitar a que vengáis y os lo explico con más detenimiento. Hoy no quiero aburriros con más tiempo con esto, ¿vale? En la oficina tenemos 4 áreas que sí que os debo comentar, muy importante, y que estamos trabajando a nivel de barrio. Aunque cada vez nos conoce más la ciudad, de momento somos la primera oficina que da respuesta a toda la ciudad, por supuesto, y estamos de trabajo que no os lo podéis imaginar, ¿vale? Y, como digo yo, cada día más. No solo porque aparezca una iniciativa como, por ejemplo, la del ARRU o otros programas que hay de subvención que nos piden continuamente, sino porque las personas que nos visitan lo que van buscando es pues, tener un poquito de más proximidad con este tema energético, este tema tan raro, ¿no? Tan arisco para tanta gente. Yo os voy a contar hoy la óptica desde el punto quizá que nos interesa más de la jornada de rehabilitación, pero es multidimensional, tal cual como lo veis aquí, aunque lo podemos sintetizar en 4 áreas. Tenemos un área de transición energética, que es la que más, no sé, a mí me motiva mucho porque es la que trabaja el tema de la educación, venciendo un poquito esto que os decía de esa relación de las personas con la energía, con el día a día, desde la factura hasta renovables, hasta eficiencia, hasta cualquier detalle. Tenemos que intentar, no sé, que las personas vean esto un poquito más próximo y más del día a día, y para eso lo fundamental es dar conocimientos, ¿no? Pues ahí tengo a mi compañera Paula, una educadora ambiental que trabaja aquí en la oficina, que se encarga de ese área y no le falta trabajo. Os lo puedo decir en todos los colegios y en todas las instituciones educativas y en todo aquel que lo
que lo necesite. Vicente está hablando del área de renovables, ¿no? Quizá la novedad es ver qué tal vamos a poder ahí, cómo vamos a poder implantar las energías renovables en el barrio. Pues tenemos una persona trabajando aquí al 100% todo su horario en el tema de energías renovables. Energías renovables, ¿eh? No solo digo fotovoltaica, podemos hablar de cuántas cosas se necesiten. Al final lo que buscamos es que la gente tenga, como os decía antes, conocimientos e información necesaria para plantearse el autoproducir su propia energía, ¿no? Si luego la puede compartir, pues mejor que mejor. Tenemos un área, la voy a dejar yo para el final, que la llamamos de derecho a la energía, aunque todas y todos las conoceréis por otras palabras, ¿vale? Para mí, que una persona tenga derecho a la energía, pues puede ser, que os digo, a poco que estudiéis cualquier mapa, cualquier mapeado de la situación en la que están las viviendas, en las que estamos todos viviendo en la ciudad, pues podéis observar las carencias tan grandes que tenemos a nivel de eficiencia o, mejor dicho, de confort, ¿no? Entonces, yo creo que es un área muy necesaria y es muy amplia, más allá de lo que sería simplemente, pues eso, ayudar a las personas que quizá de forma temporal necesitan una ayuda para hacer frente a sus facturas energéticas, ¿vale? El derecho a energía es mucho más amplio. Y luego está en mi área, la de eficiencia energética, que os la marco por aquí, que es muy transversal, ¿vale? Intenta dar conocimiento a todo el resto de áreas y podríamos decir que es el primer paso, como luego os comentaré, de un itinerario que creemos o hemos diseñado aquí desde la oficina. Vamos a poner alguna medallita con permiso de Alejandro, ¿vale? Por lo menos de cómo debería abordarse esto, esta nueva relación con los temas energéticos, ¿vale? Pues bueno, en la oficina hacemos cosas muy interesantes, como por ejemplo el proyecto Save the Homes que tenemos en marcha, que yo no voy a decir nada porque hay otras personas que saben más y ya si tenemos nueva ocasión, comentaros que vamos a hacer de ventanilla única en la ciudad, somos un experimento piloto para ver cómo podemos darle al ciudadano todas las respuestas que necesites, relacionadas con la energía, evidentemente, ¿vale? Pero con rehabilitación, con trámites y demás, con subvenciones, cómo no, ¿vale? Pues bueno, dejaros esa pincelada. Aquí podrían venir unos consejos rápidos de qué debemos hacer cuando vamos a renovar tu vivienda, ¿no? Comentaros que nosotros aquí no únicamente hablamos de certificados energéticos. Yo sí puedo hablar, como bien ha hecho Vicente, les comento que hay una cosa fundamental que se llama informe de evaluación del edificio, ¿vale? Quizá les deba poner en evidencia a las personas, pues cuando viene hablando de kilovatios, les hablo de acústica, ¿vale? Como veis ahí, de accesibilidad. Una vivienda es una vivienda, se tiene que habitar, ¿vale? Queremos enfocarlo así, desde un punto de vista multidisciplinar. Evidentemente, no podemos dejar de la mano el tema energético, ¿vale? Lo que queremos invitar a la gente es que, además de que garanticen sus condiciones de habitabilidad, que las mejoren, que mejoren su confort, pues que, ¿por qué no, en esas ocasiones que incorporen los criterios energéticos, ¿no? No queremos que se pierda esa oportunidad, ¿vale? Ante un programa de incentivos tan grande como el que nos estaba defendiendo el compañero de ponencia, pues que se incorporen los criterios energéticos, ¿vale? Que es lo que queremos. Para eso tenemos que hacer llano y accesible a la gente de la forma más educativa posible, pues todos esos conceptos, ¿vale? Ahí lo veis. Queremos que cuando se renueve una vivienda sea para mejorar la salud, el confort, para ahorrar dinero y acceder a ayudas, ¿por qué no? Accesibilidad, conservación, para garantizar el valor patrimonial de un inmueble y, cómo no, para mejorar su eficiencia energética, ¿vale? Y aquí ya, pues, daros dos pinceladas. A la mayoría de las personas, cuando les hablo de certificados energéticos, y te dicen, ¿por qué? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Y por qué me están preguntando de aislamientos y de demanda y del agua caliente y no me hablan de iluminación? Pues siempre lo explico así. Mirad, este es un gráfico muy rápido de IDAE, ¿vale? Del último estudio que tiene validado a nivel español. A ver si en poco tiempo tenemos algo bastante más local, ¿vale? Pero nos habla de eso, de que el gran consumo energético en las viviendas se centra en la climatización y el agua caliente sanitaria. Los porcentajes son de un 40 y un 20, si no me equivoco, un 60%, ¿veis? Entonces, es un peso muy importante y es la materia que se viene a evaluar en ese certificado energético que tiene tanto peso a día de hoy en el informe de evaluación del edificio, ¿vale? Que eso hay que recalcarlo, ¿vale? Tenemos que hacer un buen diagnóstico de cómo está la vivienda en esas dos áreas. ¿Y qué más? A ver,
Pues bueno, luego en la guía os voy a contar un poquito de lo que va, lo que podéis encontrar, pero se ponen en valor dos apartados fundamentales, ¿no? Ese nuevo vocablo que queremos que la gente lo domine, que se llama demanda energética. Antes el compañero lo ha estado comentando y seguramente los siguientes compañeros también lo comentarán, pero nuestra función aquí en la oficina es explicarle eso a la gente, qué es la demanda energética, que los que estamos en el sector lo conocemos, pero a la gente de la calle que tengo aquí a medio metro, pues hay que explicárselo un poco, ¿no? Le explicamos lo que viene a ser de una forma muy sencillita, muy práctica, con los ejemplos que haga falta, les explicamos lo que es el rendimiento y les hablamos del coeficiente personal, porque aquí entran familias y personas con situaciones muy puntuales y que hay que intentar pues, darles ese seguimiento y ese acompañamiento, ¿vale? Que es lo que creemos que estamos haciendo mejor desde la oficina. Bueno, nada, aquí os venía a explicar un poco qué es ese concepto de la demanda energética tan importante, esa cantidad de energía que necesito para estar bien en mi casa y para poder dotarme de agua caliente sanitaria. Es así de sencillo. El rendimiento todos lo sabéis, tenemos que apostar por máquinas que nos den ese confort de una forma más rentable, vamos a decirlo así, pero nada tiene que ver si no tenemos una envolvente que nos la propicia y nada tiene que ver, como decían antes, si la estructura está dañada del edificio, ¿vale? O si no reúne las condiciones de accesibilidad. Creo que ya hemos dejado claro la prioridad cuál es, ¿vale? Y nada más, el coeficiente personal. Lo vuelvo a insistir, veréis, aquí entran personas del día a día que tienen sus conocimientos, que tienen su vida, que tienen sus particularidades. Y cuando nos plantean, quiero ver esas ayudas que me he enterado, que tal y cual, intentamos hacer un análisis más allá de lo que nos dicen los programas de evaluación, ¿vale? De lo que nos dicen las herramientas oficiales, los procedimientos y demás. El pasito que damos aquí un poco es el de acercarnos a su día a día y a ver cómo podemos hacerles que lleguen a poner en valor sus fortalezas, sus debilidades y de qué forma los podemos encauzar para hacer sus intervenciones que sean únicas, ¿vale? Más allá de que bueno, pues respondan a las típicas soluciones de aislamiento, de SATES, de bombas de calor, de aerotermias, que seguro que en el Cabañal lo conocéis bastante, ¿vale? O de energía fotovoltaica y tal. No, tratamos de averiguar qué está pasando en su vivienda, ¿vale? Partimos quizá desde lo más sencillo, es cuál es su realidad energética. Mira, ahí lo vais a ver, ¿vale? Partimos de sus hábitos, de su realidad energética del día a día. Hemos evaluado que el porcentaje de impacto de las medidas de mejora que podemos recetar parte de ahí, de los hábitos energéticos, ¿vale? Por supuesto, luego vendrán el resto de pasos y los hemos diseñado con ese itinerario que sería, como bien hay que hacer el procedimiento administrativo que nos han comentado antes, pues a nivel particular o a nivel familiar, tendríamos que hacer unos pasos o un camino que luego pues, se verá alterado por la realidad de cada persona, ¿no? Nos puede venir una persona que ya ha avanzado varios pasos y que quiere hablar ya de energías renovables, o una persona que no puede hacer nada por cualquier tema económico o nivel de protección de su vivienda y demás y necesita pues mejorar ese consumo energético final, pues le diríamos que atacar al rendimiento ya, ¿no? Pero a ser posible, ahí tenéis ese itinerario que se define en esos 4 pasos fundamentales y que lo vamos a plasmar, o lo hemos plasmado ya, en nuestra guía de eficiencia energética, que ya la tenemos en versión valenciana y en castellano, ¿vale? Os lo voy a enseñar un poquitín, es muy sencillo. Veréis. Es una guía educativa, os he dicho antes, una de las áreas más importantes que queremos, bueno, de la que nos servimos aquí en la oficina, es el área educativa, el área de transición energética. Tenemos que hacer llano, tenemos que hacer muy sencillo esto que para los que somos un poquito más técnicos pues lo vemos habitual, ¿no? Pero en la realidad de la calle detectamos que no es así. Entonces, hemos intentado hacer un documento que tanto en el formato como en el uso, como en los consejos que vais a ver, van desde lo sencillito hasta lo gamificado. O sea, hacemos que sea un poquito no sé, divertido interactuar con ella y luego queremos que no sea un documento obsoleto, queremos que se amplíe con el tiempo y por eso hemos utilizado pues, la última tecnología de los códigos QR tan famosa en estos tiempos de pandemia, para que el documento siga creciendo, ¿vale? Y tenemos ahí, pues ahora lo veréis, un esquemita. Esos 4 pasos fundamentales que os he enseñado antes se dividen en 15 retos, que los veis ahí.
por supuesto, los 1, 2, 3, 4, 5 primeros, si no me equivoco, hablan de hábitos, luego tenemos los de rendimiento, los de demanda, ¿vale? Quizá hoy debería hablaros un poquito más de los de demanda, ¿no? Los que vienen a trabajar esos consejos de rehabilitación energética ya pura y dura. Luego os enseñaré algún ejemplo, bueno, pero que sepáis que los tenemos todos, ¿vale? Reunidos. Y esta es la estructura de la guía que podéis encontrar. Ahora, unos minutillos, si queréis, os lo puedo hasta compartir, ¿vale? Son 3 consejos básicamente los que se tratan de plasmar en cada una de las fichas, una estructura de fichas con 15 retos, ¿vale? Bien, no vienen a tener ningún concepto técnico, ningún vocablo, simplemente acciones muy decididas, ¿no? Lo que llamamos llamadas a la acción. Por ejemplo, aquí tenéis una que nos habla de invierte en protecciones solares adecuadas a tu edificio para los meses de calor, ¿veis? No estamos hablando de ninguna forma muy técnica. La posición de las protecciones, por ejemplo, punto 1, es fundamental, la orientación, el color y la ventilación. Por esas cosas que todos tenemos en mente, las hemos reunido en 3 consejos, damos el equivalente de lo que supondría a mano derecha invertir o poner en marcha estas actuaciones a nivel de emisiones y en porcentaje, muy importante, de posible rebaja de la demanda energética, y luego, pues accediendo aquí al código QR, podemos acceder a un enlace en el que tenemos todos los documentos que pueden justificar estos números que veis aquí y aquellos documentos adicionales que veamos en la oficina que pueden ser de ayuda o auxiliares para dar cumplimiento a ella, ¿vale? Como esta, pues tenéis aquí un ejemplo, otro que hablaría de las ventanas. Continuamente nos están aquí preguntando sobre qué hacer, qué ayudas para mejorar las ventanas, por un tema energético, pero por un tema acústico, por un tema de confort. Supongo que en el Cabañal sabéis bastante de esto, ¿vale? O por un tema de humedad, quizá. Bueno. Y luego, pues lo típico de aislamientos, y como esta, pues 15 fichas iguales, ¿de acuerdo? Nada, aquí os contaba cómo explicar. Certificado energético es la primera herramienta que nos hace falta, o mejor dicho, como ha dicho el compañero, el informe de evaluación del edificio en donde se integra esta herramienta, ¿vale? A mí, si me habláis de temas energéticos, para mí este es el primer paso, pero como vamos a hablar de vivienda en esta ponencia, ¿vale? No perdáis de vista ese informe de evaluación de edificios. Esto no sirve para nada si la vivienda tiene humedades, tiene cualquier problema estructural o de alguna otra índole que afecta a la habitabilidad de las viviendas, ¿vale? No lo perdáis nunca de vista. Y Alejandro, yo ya, si queréis que algo más. No, sé. te estaba diciendo que ya acabaras, así que ya está. si quieres lo dejamos aquí. Y nada, muchas gracias, Javi. Como ha dicho Javi, compartiremos las presentaciones que estamos utilizando, las compartiremos a las personas que estabais inscritas, y os compartiremos también esta guía de eficiencia energética y de ahorro energético en el hogar que estaba presentando Javi, esas fichas, para que las podáis ver. Ya habéis visto que son consejos bastante sencillos, pero que son cosas que no cuesta nada mirar antes de hacer una reforma en casa, donde a lo mejor vas a invertir 10.000, 20.000 euros, lo que sea, pues intentar tener toda la información posible para hacer las cosas bien y aprovechar la reforma al máximo. Vale, pues pasamos a Ernesto Faubel. Ernesto Faubel es del Ayuntamiento de Valencia y es además coordinador del proyecto europeo Matchup, que es un proyecto de innovación que se centra en la zona del Cabanyal Canyamelar y en la zona de los Poblats Marítims. Y bueno, Ernesto nos va a explicar sobre todo la iniciativa del Marítim Almón y cómo os podéis sumar a ella. Així que, Ernesto, cuando quieras. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc per convidar-me i per la vostra assistència també. I bona nit a tots i a totes, i vaig a compartir la pantalla. Bueno. Como decía Alejandro, el proyecto Matchup es un proyecto europeo de Horizonte 2020, y os voy a dar algunos datos para contextualizar un poco el proyecto en el que estamos involucrados. En principio, Matchup consta de 28 socios, que veréis ahí que son de tipologías muy diversas, desde ayuntamientos, fundaciones públicas, universidades, grandes y pequeñas empresas, etcétera, que pertenecen a 8 países. El proyecto consta fundamentalmente de 3 ciudades lighthouse o faro y 4 ciudades seguidoras.
Asimismo, en cuanto a presupuesto, tenemos un presupuesto de 19 millones, algo más de 19 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea paga algo más de 17. Pero asociado a esto viene un plan de inversiones mucho más ambicioso que, por ejemplo, nosotros vamos a decir, aprovechamos o utilizamos o reutilizamos mecanismos de financiación como puede ser la ARRU, que nos ha hablado Vicent Gallard al principio, o la propia EDUSI. Inicialmente la duración del proyecto está establecida en 5 años, 60 meses, pero estamos ahora barajando la posibilidad de extenderlo, bueno, debido fundamentalmente pues, a cuestiones derivadas de la pandemia, etc. Bien, aquí podéis ver un poco cómo se compone el consorcio. Os decía que había 3 ciudades faro, que son Valencia, que además es la ciudad coordinadora del proyecto, Dresden en Alemania y Antalya en Turquía. Como veis, alrededor de cada una de estas 3 ciudades hay un pequeño consorcio local con socios que tienen experiencia en determinados pilares en los que se basa el proyecto. Por ejemplo, en Valencia tenemos como partners a las naves WeTrack, que es una pequeña empresa de sensorización, la Universidad Politécnica de Valencia, ETRA, que es una empresa que en nuestro caso lidera las acciones de movilidad, el Instituto Tecnológico de Energía, que lidera las acciones de energía, y Cabeloce, que es una pequeña empresa encargada pues, de engagement, de implicación de la ciudadanía y de acciones no técnicas. Y no podemos olvidar tampoco precisamente a Valencia Clima Energía y a la AMT, que son lo que se llama Link Third Parties o asociados al propio Ayuntamiento de Valencia. Como veis, es un consorcio bastante diverso, tanto geográficamente como culturalmente. Y eso, en cierto modo, enriquece el proyecto. Os decía que había una serie de pilares y, bueno, concretamente son estos: la movilidad, centrado sobre todo en la movilidad sostenible y en la eficiencia energética, la energía y las TIC, porque esto es un proyecto que al final es un proyecto de Smart Cities. Pero no podemos olvidar tampoco que hay un conjunto de acciones que tienen un fuerte componente social, algunas relacionadas con el empleo, con la participación, con cuestiones como han mencionado antes de la pobreza energética, etc. Cuando estos serían los 4 pilares de Matchup. Entrando un poquito más en detalle, pues a nivel de energía tenemos cuestiones relacionadas con sensores, con energías renovables, con rehabilitaciones de viviendas y edificios, también con infraestructuras como el alumbrado público o cuestiones de almacenamiento, de baterías. En cuanto a movilidad, muy, como decía, basándose en movilidad sostenible, fundamentalmente eléctrica, podéis ahí ver varios aspectos relacionados con movilidad eléctrica, también con logística de última milla, con multimodalidad. Y luego, como veis, aspectos relacionados con acciones que llamamos no técnicas, que son las que diríamos de componente social. También, como os decía antes, también hay una cuestión, un conjunto de aspectos relacionados con los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como son la Internet de las Cosas. En Valencia, concretamente, como se ha mencionado anteriormente, el proyecto Matchup está focalizado sobre todo en los poblados marítimos, aunque hay acciones que son de ámbito ciudad, vamos a decir. Tenemos Matchup es, vamos a decir, la marca a nivel global, pero en Valencia concretamente hemos creado una marca local que se llama el Maritime Innova. Y dentro del Maritime Innova hemos llevado a cabo un conjunto de acciones cuyo nombre le hemos llamado el Maritime Almón, que están focalizadas sobre todo en fomentar la eficiencia energética entre la ciudadanía. Y en nuestro caso es un poco de lo que vamos a hablar en este taller y que está íntimamente relacionado con lo que han hablado los anteriores participantes, tanto, en ambos casos de Plan Cabañal y de la propia Oficina de la Energía. Bien, entonces, del Marítimo Almón se trata de una iniciativa precisamente para eso. Y hemos desarrollado una web sencillita, cuya URL podéis ver aquí, del maritimoalmon.com, y que tiene fundamentalmente 4 apartados. Un poco describir la iniciativa del Maritime Innova, que cuenta las acciones en las cuales, basándonos en rehabilitaciones que se han hecho, se van a hacer, podemos fomentar la eficiencia energética tanto por la propia rehabilitación como por una serie de cuestiones
que ahora comentaré brevemente. También tenemos un apartado para definir quién puede participar. Inicialmente puede participar cualquier persona empadronada en Valencia. Lo que pasa es que para obtener el 100% de las ventajas que ofrece nuestro proyecto, debería vivir en el marítimo y haber realizado o ir a realizar una rehabilitación con algún componente energético. O sea, para algunas cosas se puede participar cualquiera, vamos a decir, pero para otras, como por ejemplo la instalación de sensores que ahora comentaré, se requiere estar en el marítimo y haber realizado algún tipo de rehabilitación energética. En cuanto a cómo ahorrar, comentaré brevemente tanto los sensores como una app que hemos desarrollado, bueno, ha desarrollado concretamente el Instituto Tecnológico de Energía, y finalmente escribiré o daré información sobre cómo participar en el programa. Bien, en cuanto a sensores, cómo ahorrar, tenemos distintos tipos de sensores, unos más focalizados en el propio consumo energético y otros más de tipo ambiental. Como veis, hay unos más sencillos, los que podéis ver en la parte izquierda de la pantalla, y unos más complejos que serían una especie de contadores inteligentes. El tipo de sensores que desplegamos con el proyecto y que cualquier persona interesada que cumpla las condiciones que he mencionado anteriormente se les puede poner a su disposición. Este primero que tenemos aquí es el más sencillo, es un sensor de confort, vamos a decir, que mide una serie de parámetros como son la temperatura, la humedad, la luminancia y la presencia. Este dispositivo se conecta simplemente a un enchufe. O sea, este incluso no necesita instalación y se puede enviar por correo incluso a la persona interesada. Siguiente tipo de sensor es muy parecido, mide lo mismo, pero es para el caso que a lo mejor la vivienda dispone de pocos enchufes o la persona interesada quiere instalarlo de otra forma, y en este caso sí que requiere una mínima instalación que llevarían a cabo el personal autorizado de la empresa encargada, que en nuestro caso es WeTrack. Veis que la instalación es muy sencillita y en 5 minutos puede estar hecha. Y por último, en cuanto a sensores de consumo, tenemos estos que son un pelín más complicados, sirven para medir el consumo eléctrico, no son invasivos, pero requieren una mínima instalación. Aquí describe el procedimiento, pero no voy a entrar en detalle porque, en cierto modo, es presentar la iniciativa. Todo esto lo podéis, si hay alguien interesado o interesada, puede consultarlo o ponerse en contacto con nosotros para que le demos más información. Bien, y la otra pata, vamos a decir, aparte de los sensores que ponemos a disposición de la ciudadanía, es una app que se llama SHEMS, que es el acrónimo de Smart Home Energy Management System, que es el sistema de gestión de energía en viviendas inteligentes. Describo muy brevemente el flujo. Tenemos una vivienda en la cual hemos instalado distintos tipos de sensores de estos dos partners, de estos dos socios del proyecto Matchup, son WeTrack y Etra. La información procedente de estos sensores se anonimiza, o sea que aquí hemos sido muy cuidadosos y cautelosos con el tema de la protección de datos, se anonimiza totalmente, se integra en la plataforma de Smart City del Ayuntamiento de Valencia, pasa a una plataforma temporal del Instituto Tecnológico de Energía porque es el que prepara la información para la aplicación que han desarrollado ellos mismos, y al final es el terminal con el cual interacciona la persona usuaria para consultar e introducir información en la propia app. Esto sirve para varias cosas, por una parte para medir, pero también sirve para obtener una serie de consejos en base a situaciones ambientales como a situaciones del propio consumo. Como veis, la información de medición se mezcla con la proveniente de la Agencia Española de Meteorología, de AEMET, y esto produce una serie de informaciones que se muestran en distintos formatos. Aquí podéis ver un gráfico de barras, pero voy a poner un vídeo muy breve. El vídeo son 4 minutos, pero lo voy a pasar a velocidad doble porque realmente lo importante es que vayáis viendo lo que puede hacer la aplicación.
voy describiendo brevemente lo que hace. El usuario se valida, entra en la aplicación y bueno, aquí tiene una serie de funcionalidades. Se pueden monitorizar distintas viviendas. Podéis ver ahí parámetros de temperatura, de humedad, etcétera. Puedo pasar un poco más adelante. Mediciones por horas, incluso cuarto horarias, comparado con distintos momentos. Tenemos una línea de base establecida, distintos parámetros, en este caso consumo, y también podéis ver que hay consejos que pueden ser aplicados o no. Ahí tenéis de muy distintos tipos. Avisos, si por ejemplo se detecta que estáis dejando dispositivos en modo de bajo consumo o en stand-by, pues la aplicación nos puede avisar. Luego tenemos una parte que puede llamarse gamificación, en la cual pues, nos podemos comparar, obtener una serie de puntos y de logros, medallas, badges, de lo típico de una aplicación de este estilo, en el cual, pues, en función de cosas que vayas haciendo, te van, en cierto modo, premiando. Y luego también tenemos, de nuevo, distintas formas de presentar las medidas que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, podéis ver una gráfica en la cual se aprecia claramente que debido a la pandemia, allá en marzo de 2020, se produce una caída en picado del consumo. Esto correspondía a un edificio público que obviamente al ser cerrado durante esos meses no hubo consumo. Y los KPIs o indicadores clave que nos ofrece la información agregada de otra forma. Y finalmente, en cuanto al perfil, veis que se puede identificar la vivienda, se define un poco las características de la vivienda, el número de ocupantes, los metros cuadrados, el tipo de dispositivos que se tiene, si las características de cada dispositivo, etc. Bien, y esto sería un poco lo que es la aplicación Shen. Y finalmente, para dar alguna información que puede, por si alguien puede estar interesado en ponerse en contacto con nosotros para beneficiarse de esta iniciativa, a través de esta página web, que ya la he puesto antes, podemos conectarnos digamos, a la web donde está la información, este formulario, donde con un sencillo formulario nos podemos poner en contacto con quien esté, con la persona interesada, y también se puede hacer a través de esta dirección de correo electrónico, elmaritiminova@lasnaves.com, o a través de este teléfono. Y con esto mi presentación está finalizada. O si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, estamos a su disposición para tratar de resolverla y tratar de ayudar, siempre con el objetivo final de fomentar la eficiencia energética y ayudar por una parte a concienciar y por otra a ahorrar. Y nada, muchas gracias por invitarme, y desde el equipo Matchup pues os agradezco la posibilidad de abrir esta ventana a nuestro proyecto, que, como sabéis, estamos colaborando con distintos actores de los que han estado en esta presentación. Alejandro, Vicent, son personas muy importantes para el proyecto y con las que estamos también muy agradecidos. Muchas gracias, Ernesto. Genial, pues bueno, ya habéis visto que es otra herramienta más que la gente que vive en Poblats Marítims, en Cabanyal, Canyamelar, tiene a su disposición para conocer mejor vuestras viviendas, para conocer mejor cómo consumís y cómo usáis la energía y para poder ahorrar. Lo ha dicho Ernesto, pero bueno, por recalcar, gracias a la financiación europea, pues obviamente todo es gratuito para las personas que participan en el programa, tanto la instalación de los sensores como el uso de la aplicación, etcétera. ¿Vale? Porque Sí, al ser ese detalle muy importante, gracias por resaltarlo, porque obviamente todo esto es libre de coste, tanto la instalación como la desinstalación si procede. Y bueno, toda la información que sea necesaria, la app por supuesto también es gratuita, y el asesoramiento, vamos a decir. Gracias. Exacto, porque es de financiación europea, como explicaba Ernesto. Vale, pues bueno, hay un par de preguntas en el chat. Recordad que podéis ir escribiendo allí las preguntas que consideréis y al final las intentamos responder. Voy ahora con la presentación que tenía. Voy a intentar ser también bastante rápido y sobre todo eso, pues con la intención de daros la información y que después
si os interesa, podáis mirar las presentaciones, mirar nuestras páginas web o directamente contactarnos y desarrollamos lo que haga falta. ¿Vale? Entonces, bueno, yo junto con Javi vengo también de Valencia Clima y Energía, de la Oficina de la Energía, y sobre todo quería hablar de otras ayudas y otras líneas de subvenciones que existen, además de la RUR, esa segunda convocatoria que ha explicado Vicente y que aplica concretamente a la zona del Cabañal. Pues bueno, nos parecía interesante comentar que existen otras muchas subvenciones disponibles para temas como los que estamos tratando hoy. Entonces, bueno, aquí veis algunas de ellas. Hay algunas que están abiertas ahora, varias de hecho. Otras están cerradas, pero se espera que puedan volver a abrir convocatoria durante este año 2020. Y la intención no es ir a todas ellas, sí que me voy a extender un poco más en esta primera de rehabilitación energética de edificios existentes, porque es un poco la que tiene más relación con lo que estamos hablando hoy, pero bueno, también el mensaje es que en nuestra página web, dejamos aquí el enlace, tenemos un apartado concreto que recogemos toda la información de las ayudas y subvenciones que hay abiertas y cerradas. Y bueno, tenemos unos cuadros resumen justamente para tener toda esta información actualizada al día, para que podáis ver, pues, cuando vais a hacer un proyecto, cuando os estáis planteando algo, pues las ayudas que hay disponibles, no solo para el tema de eficiencia energética y renovación energética, sino para también temas de energías renovables y temas de vehículo eléctrico. Vale, entonces en nuestra página web podéis tener esta información actualizada. Si vamos con el PRE, que es este programa de rehabilitación energética en edificios existentes, este es un programa que gestiona el IBACE de la Generalitat Valenciana, que está abierto hasta el 31 de julio, es decir, quedan unos meses aún para poderlo solicitar, y que también pues, ofrece unas subvenciones, la verdad es que bastante interesantes, de hasta el 85% del coste, dependiendo del tipo de proyectos, como ahora voy a explicar. ¿Vale? Resumo un poco la información general del programa. El tipo de ayudas a subvención a fondo perdido, es decir, no son préstamos, sino que son subvención tal cual, que no hay que devolver. Es compatible con otras siempre que no cuenten con financiación de fondos europeos. Por lo tanto, si queremos ver si es compatible con otras ayudas, tenemos que comprobar cada una de las combinaciones, porque habrá casos en los que sí que sea compatible y otras que no. Personas beneficiadas pues puede ser prácticamente todo el mundo. Esto también es una de las ventajas de este programa, de esta línea, es que han abierto bastante las posibilidades y pueden solicitarla personas físicas, jurídicas, comunidades de propietarios también, empresas de servicios energéticos, entidades locales, públicas, un poco, vamos, prácticamente todo aquel que sea propietario de un edificio o de una vivienda. Esto es importante, solo se admiten actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha de presentación de solicitud, ¿vale? Con el ARRUR ya ha explicado Vicent que no era exactamente así, aunque sí que había unos criterios que había que tener en cuenta cuando empezabas y cuando acababas las obras. Aquí sí que es estricto que las actuaciones tienen que ser posteriores a cuando presentas la solicitud. El plazo de solicitud, como decía, es hasta final de julio de este año, y luego hay unos 18 meses para ejecutar la obra. ¿Vale? Solo aplica a edificios existentes que sean anteriores a 2007, es decir, prácticamente la totalidad de los edificios de la ciudad de Valencia. Se pide una reducción del consumo de energía final de un 10%, que es una cosa bastante fácil de asumir si hacemos una reforma energética bien hecha. Que esto tiene que implicar también una mejora de una letra en la calificación energética, lo cual también es fácil de conseguir. Y, muy importante, estamos hablando de actuaciones que sean con un coste total mayor de 10.000 euros. Es decir, que sí que hay un límite inferior que es considerable. Bueno, si hacemos una reforma de calado no vamos a tener problema, pero sí que tengáis en cuenta que no es una subvención que podamos solicitar si vamos a hacer un simple cambio de ventanas o si vamos a hacer un cambio de equipo sencillo, porque no vamos a llegar a esos 10.000 euros. Después, ¿a quién va dirigido esta ayuda? ¿A qué edificio se destina la ayuda? Pues bueno, hay dos opciones. Una
para viviendas unifamiliares o para edificios completos, es decir, cuando actuamos en todo el edificio o en toda la casa, y otra para cuando dentro de un edificio de multifamiliar, pues actuamos en una de las viviendas de ese edificio. Dentro de estas dos opciones, A y B, existen tres tipologías diferentes de actuación. Una cuando actuamos en el edificio, es decir, lo que es la envolvente, es decir, la fachada, ventanas, cubierta, etcétera, para mejorar el aislamiento térmico. Otro cuando actuamos en los equipos, es decir, los caldera, equipos de aire acondicionado, calefacción, agua, etcétera. Y el otro cuando actuamos en los sistemas de iluminación, aunque estos no aplican tanto al sector residencial. Y aquí tenemos, sin entrar en el detalle, pues las diferentes, de cuánto es la cuantía de las ayudas, ¿vale? Cuánto nos cubre las ayudas depende de qué tipo de actuación hagamos. Pues, por ejemplo, vemos que las actuaciones en edificios completos nos subvencionan un poco más que si solo actuamos en partes de un edificio, ¿vale? Y que, por ejemplo, pues las actuaciones en la envolvente o en los equipos, en el edificio o en los equipos, nos subvencionan también más que si hacemos actuaciones en el sistema de iluminación. Esto, digamos que es las ayudas base, este 35 o 25% son las ayudas base si hacemos una actuación de este tipo, y luego hay un porcentaje adicional según una serie de criterios que cumplamos, que es lo que voy a explicar ahora. ¿Vale? Entonces, a este 35 o 25% de ayuda, de subvención, le podemos ir sumando en función de si cumplimos los siguientes criterios. Hay criterios sociales que, entre otras cosas, uno de ellos es que el edificio esté situado en una área de regeneración y renovación urbana o rural, es decir, en una zona ARUR, que, pues como ya sabemos todos en este taller, el Cabañal Cañamelar es una zona de regeneración y renovación urbana, como veis aquí en este mapa, y entonces automáticamente todas las actuaciones que pasen en que se sitúen en esta zona, pues van a tener ya el porcentaje adicional de criterio social automáticamente. ¿Vale? Otro porcentaje adicional lo podemos conseguir por un criterio de eficiencia energética, es decir, si hacemos las cosas aún mejor que el mínimo que nos pide la subvención. Si elevamos la calificación energética hasta las letras A o B, es decir, hasta las letras más altas, si conseguimos llegar a las mejores calificaciones energéticas, nos van a dar un extra de ayuda. Y lo mismo si conseguimos incrementar 2 letras la calificación energética. Es decir, si hacemos una mejora más considerable aún de nuestra casa o de nuestro hogar, pues nos van a dar también un extra en la ayuda. Y por último está las ayudas adicionales por actuación integrada, que básicamente son aquellas que ejecutamos pues, con varias actuaciones a la vez. Es decir, no solo actuamos en la fachada o no solo actuamos en la caldera, sino que lo hacemos las dos cosas a la vez. Entonces, si hacemos varias cosas a la vez, pues también nos dan un extra de porcentaje de subvención. ¿Vale? Por ejemplo, si actuamos, ya digo, en la fachada y cambiamos la caldera por un equipo de aerotermia, una bomba de calor eficiente que utiliza electricidad y que es mucho más eficiente que una caldera de gas, pues nos dan un extra en el porcentaje de la ayuda. ¿Vale? Esto solo para mostrar bueno, que hay bastantes recursos, tanto nosotros como el propio IBACE, que es la entidad que gestiona estas ayudas, tiene bastantes recursos en su página web para explicar las diferentes combinaciones que puedes hacer. Nosotros intentamos simplificar un poquito para que veáis, pues, por ejemplo, si hacemos una actuación opción B, que es esa que hacemos en un edificio, es decir, si cogemos un edificio y actuamos y reformamos una de las viviendas individualmente, pues de base tendríamos entre un 25 y un 35% de ayuda, pero podemos llegar hasta un 80% de la ayuda si cumplimos algunos de los criterios que estaba diciendo. Pues si estamos en la zona del Cabañal Cañamelar tendremos un porcentaje extra, si conseguimos una calificación más alta tendremos otro porcentaje extra, si hacemos varias actuaciones tendremos otro porcentaje extra y podemos llegar, pues eso, a unos números de entre
el 40, 50, 60, incluso el 80% de subvención a nuestra reforma. Vale, y aquí simplemente, ya por acabar, algunos consejos o ideas también a tener claras. Que sepáis que varios bancos anticipan las ayudas, es decir, hay varios bancos que han firmado convenios con las administraciones públicas, con el IDAE concretamente, que depende del ministerio, para anticipar estas ayudas, es decir, que incluso si no tenemos ese dinero y no podemos esperar a que nos lo den, porque ya sabéis que las ayudas a veces sí que tardan en llegar porque tenemos que justificar todos los costes, que sepáis que hay bancos que si presentamos esta solicitud de ayuda directamente nos van a dar la financiación. Y cuando recibamos la subvención del IBACE, pues la podemos devolver al banco y ya está, no hemos tenido que poner el dinero nosotros. Además, los bancos, estamos en contacto con muchos de ellos, están muy predispuestos a ofrecer buenas condiciones para este tipo de préstamos, justamente porque entra también dentro de sus políticas ecológicas, pues para temas que tienen que ver con la energía o con el cambio climático, tienen mejores condiciones que para otras cosas. Entonces, simplemente por decíroslo, y que si necesitáis más información, en la Oficina de la Energía os la podemos facilitar. Vale, luego otro punto importante es que los costes de gestión de la solicitud de la ayuda son subvencionables y sí que pueden ser previos a la solicitud de la ayuda. Y lo mismo con los costes de justificación y auditoría, que también son subvencionables. Con esto lo que queremos decir es que lo mejor para tramitar este tipo de subvenciones, igual que para muchas otras, es ir de la mano de un profesional. Es decir, son solicitudes que son muy interesantes a nivel de dinero y de cuantía, pero que pueden dar trabajo. Entonces, están pensadas para que sean profesionales, empresas y personas que se dedican a las reformas las que hagan la solicitud también. Y es lo que os animamos a hacer, que cuando contactéis a un profesional justamente le preguntéis si tienen experiencia y si pueden gestionar y solicitar estas subvenciones para que les encarguen ellos desde el principio. Y esos costes de gestión de la ayuda y de justificación son subvencionables, es decir, que también los cubre la propia subvención. Y luego, bueno, algunos otros consejos que a veces son errores comunes. Las facturas presentadas deben estar a nombre del solicitante de la ayuda. Debe ser la misma persona las que presenta las facturas y las que ha solicitado la ayuda, y no son justificantes válidos ni el pago en efectivo ni el ingreso bancario. ¿Vale? Os dejamos aquí un link con mucha más información sobre este programa para la gente que os interese. Y ya como última diapositiva, solo quería mostrar otra de las muchas ayudas que hay ahora mismo disponibles, parece que es esta vez para el tema de las instalaciones solares, para producción eléctrica y para producción de agua caliente, que ya ha comentado Vicente que para estos barrios hay problemas a veces con el tema de patrimonio histórico, bueno, de protección arquitectónica. Entonces, normalmente hay que consultar en cada caso concreto si se pueden poner estas instalaciones solares o no, porque hay edificios y zonas que están protegidas y otros que no. O sea, que os animamos a que lo consultéis y nos lo podéis preguntar también a nosotros. Pero bueno, que sepáis que ahora mismo en la ciudad de Valencia hay 3 bonificaciones de impuestos existentes. Una bonificación del 20% de la instalación, que la cubre la bonificación del IBI. Un 40% de la instalación se bonifica a través del IRPF de la Generalitat y un 4% a través del ICIO, que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Entonces, bueno, que sepáis que más de un 60% de una instalación solar ahora mismo te la regalan, digamos, entre el Ayuntamiento y la Generalitat a través de estas bonificaciones de impuestos. Lo mismo, si os interesa, ya sabéis que os podemos informar. Vale, y ya está, lo dejo aquí. Si queréis, pasamos, me salían notificaciones del chat, pero no lo estoy leyendo, o sea que si queréis pasamos a preguntas que pueda haber en el chat de todas las ponencias. No sé si habéis ido ya contestando,
pero bueno, os animamos, como también somos poca gente, os animamos a que podéis comentar de viva voz si tenéis alguna pregunta, os abrís el micro y lo hablamos. Y de nuevo, muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí por asistir. Yo no sé, perdón Alejandro, yo no sé si me he precipitado porque, claro, contesté en el chat y me he dado cuenta que luego había turno para preguntas y concretamente Perfecto, claro, sí. Si se puede contestar ya a la marcha, mejor. sí, a Alexis ya le he contestado la duda sobre la app. Y luego había otra cuestión relacionada con el alumbrado que también iba a contestarla, pero entonces me he esperado para, bueno, un poco para Sí. explicarlo viva voz, casi mejor, porque preguntaba Luciano en relación al alumbrado público que, bueno, si hay algún mecanismo para detectar, vamos a decir, presencia, solo que se detecte en caso de urgencia. Y sí que los hay, pero vamos, yo quería contar en este caso una iniciativa que también está, vamos a decir, patrocinada o financiada por el proyecto Matchup, que es una acción de Smart Lighting en el paseo marítimo, en el cual en la zona de la playa, la zona del propio paseo, se han instalado unos dispositivos que tienen una especie de cámaras, pero que sin la voluntad de controlar, porque no ponemos en marcha la función de cámara, sino como si dijéramos la función de sensor de presencia. Porque desde el paseo, desde el propio paseo donde está la farola hasta la línea de playa, vamos a decir hasta la línea de donde llega el mar, pues hay una distancia muy grande que un sensor convencional no es capaz de detectarla. Entonces hemos puesto unas cámaras que son mucho más potentes, pero que solo las tenemos habilitadas a efectos de detectar presencia. Entonces, además, con algoritmos que, por ejemplo, si va un perro, a lo mejor no se enciende, tiene que ser una figura humana. Si va acompañado por un perro, obviamente sí, pero que este tipo de iniciativas también desde estos proyectos europeos tratan de ponerse en práctica para evaluar el rendimiento. Son proyectos pilotos que lanzamos a veces iniciativas que son bastante innovadoras, probamos su eficiencia y si vemos que el resultado es bueno, la idea es replicarlo en otros puntos de la ciudad o incluso en otras ciudades. Sí, aprovecho para completar esto. Voy a poner un enlace por el chat. No, espera, que no lo he puesto bien. En el alumbrado de la ciudad de Valencia, aunque es un tema que no es el del taller, pero bueno, aprovecho porque es una cosa de la que el ayuntamiento está muy orgullosa. Se han renovado más del 50%, más de la mitad de las luminarias de las farolas de vía pública. Y se ahorra más de 1,5 millones de euros al año justamente por eso, porque se han puesto iluminación, bueno, farolas tipo LED que ahorran un montón del consumo de energía y del coste de factura del ayuntamiento. Y en el enlace es una app en la que el ayuntamiento también participa, que para los que estéis interesados, pues podéis descargarla y entrar. Es gratuita también, por supuesto, que básicamente están todos los consumos del propio ayuntamiento, de todos los edificios y del alumbrado también, por ejemplo, todos los consumos anuales para poder ver cómo el ayuntamiento está haciéndolo también en estos temas, si lo está haciendo bien, si ahorra o si consume cada vez más y tal. Así que bueno. He visto otra pregunta también de Luciano, que esta te la dejo a ti, Javi. Tengo el micro abierto desde hace 10 minutos y estoy aquí pensando, a ver, mirad, si un consejo os voy a dar, y lo lamento mucho, es que en eficiencia energética no hay reglas que se cumplan al 100%, en eficiencia energética o en rehabilitación, veréis. Y por hablar de esta con propiedad, colocar una película o un reflector de radiación, vamos a decir, por detrás de un radiador, en un radiador que esté en un pasillo, a mí me resulta tan ineficiente como no tenerlo. En un pasillo que no esté habitado. Pero en el caso en el que sí que tengo una persona enfrente a un radiador que lo que hace es radiar, ¿vale? ¿Sabéis eso de que el calor se comporta o se traslada de 3 formas, ¿no? Radiación, convección y conducción. Bueno, pues siempre y cuando tengo una persona, por ejemplo, en un salón, cerquita de ese radiador, que le pueda llegar la propia radiación
Pues sí, en este caso lo que hacemos es un poco corregir lo que toda la vida nos han enseñado en las escuelas, que los radiadores se colocaban en aquellos puntos más débiles de la envolvente del edificio, como pudieran ser las ventanas. Entonces ahora la lógica nos dice que ¿por qué vamos a calentar la ventana? Pues si esa ventana se sustituye, que ahora hacéis una rehabilitación y mejora ese punto débil, pues el siguiente paso lógico es que el calor que nos servía para un poco compensar esa normalidad térmica que nos devuelva a la habitación, pero siempre y cuando haya una persona delante, ¿vale? Porque si no, al final, ya os digo, he visto mucho uso de... Además, nosotros somos un poco especialistas en llevar esas micromedidas de eficiencia energética a los hogares, pues usos inadecuados de estas micromedidas. No sé si me explico un poquito, ¿vale? Tiene una lógica, pero tiene bastante más eficiencia en ciertas situaciones que en otras, ¿vale? Y es tan difícil de explicar como casos hipotéticos que os podáis encontrar, ¿vale? No os cojáis con arreglo al 100%, que no es lo correcto, creo yo. Y hasta aquí puedo leer. ¿Alguna cosita más? Aprovechar, que tenemos ya gente esperando aquí, Alejandro. Se nos ha alargado esto un poquitín, pero bien, muy bien, muy bien. Gracias a la gente que ha participado. Muy bien. ¿Alguien más se anima? Jorge, te vemos hablar. No sé si es con nosotros, pero si es con nosotros no tienes el micrófono abierto. Vale. Como me he apuntado a última hora, no he inscrito a través del correo, entonces todo este tema de las ponencias no me lo vais a poder facilitar. Por facilitaros un correo para que me enviéis ahí los diferentes documentos. Vale. ¿Os lo dejo escrito en el chat? Exacto, si lo dejas escrito en el chat, puedes enviarlo a mí, por ejemplo, si no quieres que lo vea todo el mundo. No hay problema. Vale, pues si lo pones ahí, lo apuntamos y te lo... Vale, y te gracias. Genial, gracias a ti. Vale, y otra cosa que quería preguntar, tema de ascensores en fincas, ¿se contempla también en las ayudas? ¿Instalación de ascensores? En las que he presentado yo, no. Aunque te puedo ahora hablar de unas que no he presentado que son también de la Generalitat, que si no me equivoco sí que lo contemplan, que son de accesibilidad. Pero en las del ARUR, Vicent... ¿Sí? Sí, en las de la RU sí que se contemplan. En principio, en las de la RU se contemplan cualquier tipo de actuación que se haga en el interior del edificio o incluso en el interior de la vivienda. O sea, hay unas que ya hemos visto que de alguna forma se incentivan, y otras pues que tienen un carácter más general, pero cualquier tipo de reforma, de cambiar el suelo de una casa, hasta poner fotovoltaica o cualquier cosa de este tipo, o problemas de movilidad, ascensor, rampa, todo estaría incluido en las ayudas, con la única diferencia esa que hemos establecido ahí, que los temas de movilidad para aquellas personas que tienen problemas de movilidad o tienen más de 65 años, el porcentaje de la ayuda aumenta, y para las otras pues estaría en el porcentaje del 40%. Vale. De hecho, se han puesto algunos ascensores. Con el ARU1 se han puesto, yo creo que 4 o 5 ascensores se han puesto. Ok. Vale. Veo otra pregunta de Luciano. Seguramente habéis oído de dispositivos que evitan tirar el agua tibia hasta que llega caliente de la caldera en la ducha. ¿Qué opinión tenéis? Javi, no sé si quieres. A ver, son varios, ¿vale? El problema es que suelen tener una buena implantación en rehabilitación bastante integral, ¿vale? Depende del sistema que se escoja, pues tiene una tecnología u otra. Los aires de recirculación del mismo circuito de agua
que se pone en marcha cuando accedo al pulsador de esa zona húmeda de la vivienda, por ejemplo, el baño y demás, ¿vale? Conecto la luz y continúan poniendo en marcha el circuito hasta que ya entra en circulación el agua caliente y coincide con el momento en el que voy a consumirla, ¿no? Se anticipan. Luego hay otros que habéis visto en cualquier teletienda de estas que se ponen debajo de los puntos de consumo y están trabajando, pues son útiles. No sabría deciros qué grado de eficiencia tienen unos y otros y eficiencia también con respecto al coste que tengo que implantar, ¿no? La experiencia que tengo de testimonios de gente es que en nueva construcción o en rehabilitación integral vale la pena. Todo lo que sea ahorrar agua y como el resto de medidas de las que podamos abrir hoy, cuando nos metemos en un proyecto integral, esos costes económicos son fácilmente asimilables. ¿Vale? Si vamos a actuar únicamente en esto y dependiendo de la tecnología, pues puede ser más interesante o no desde un punto de vista más allá del económico o el técnico, ¿vale? Pero que todo lo que sea propuesta de mejora, bienvenido sea, y más con el tema del agua. Claro que sí. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos a cerrar ya. Vale, pues nada, pues muchas gracias a todo el mundo. Lo dicho, os enviaremos las presentaciones y demás información que hemos utilizado para que podáis mirarla con calma en casa y cualquier consulta, pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Yo solo repetir el concepto clave de este taller, que es que cuando vamos a hacer una reforma en casa, que es un proyecto de vida y es una cosa pues que requiere una inversión y es importante, pues os animamos eso, a tener toda la información posible, a consultarlo, pensarlo bien y sobre todo a pensar en la energía porque a veces se queda olvidada y la verdad es que el impacto que tiene luego en nuestro día a día y en nuestra calidad de vida es importante. Y sobre todo nos alegramos pues eso, de esas nuevas ayudas de la RUR 2 que van a llegar al barrio y que además consideran y fomentan esa parte energética, lo cual es importantísimo y que creemos que van a hacer que el barrio pues siga mejorando, no solo en temas de accesibilidad y de calidad de la edificación, sino también luego en la parte energética, en la parte de lucha contra el cambio climático. Así que, bueno, muchas gracias y cerramos aquí. Un placer. Gracias, buenas Hasta luego, tardes. un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.